Responsabilidad. Antes de abordar cualquier tema referente a la responsabilidad, tenemos que hablar en sí de lo que es esta. La responsabilidad es un concepto muy amplio por lo que sabemos, este guarda una relación con el de asumir las consecuencias de todos aquellos actos que realizamos en forma consciente e intencionada. Se trata de uno de los valores humanos más importantes, el que nace a partir de la capacidad humana para poder optar entre diferentes opciones y actuar haciendo uso de la libre voluntad, de la cual resulta la necesidad de asumir todas aquellas consecuencias que de estos actos se deriven. La responsabilidad de las personas es de suma importancia, ya que se trata de uno de los valores que permiten mantener en orden la vida en comunidad, demostrando con él, el compromiso con las propias decisiones y con las consecuencias que éstas pueden generarle tanto a la persona en sí como a quien las rodea. Las personas responsables se diferencian de las que no lo son, las personas responsables siempre toman en cuenta la intención de lo que están haciendo y no son cuestionadas ni son limitadas por aquellas reglas que se les imponen como básicas para cumplir sus objetivos. Por otra parte, una persona que carece de responsabilidades será aquella que siempre busca y presenta excusas para justificar aquello que no realizó. Es por esto que la responsabilidad, además de comportarse como uno de los valores humanos por excelencia, es tan considerada, por ejemplo, a la hora de buscar un empleo, ya que contratar a un sujeto que no es capaz de asumir las consecuencias de sus actos y que no sea capaz de cumplir o comprometerse, no asegura en ningún caso el cumplimiento más básico de sus tareas. Nosotros no solo tenemos responsabilidades en el trabajo o el hogar, también existen otras responsabilidades con mucha suma importancia, que es la de cuidar el medio ambiente, pues a causa de la irresponsabilidad de muchos ciudadanos no solo de este país sino de todo el mundo, nos han llevado a sufrir las consecuencias de la contaminación. Esta irresponsabilidad nos lleva a los penosos problemas por los cuales el mundo se va destruyendo poco a poco y muy pocas personas hacen algo para protegerlo. Las principales y más notorias consecuencias que se han derivado de la contaminación son: pérdida de la fauna autóctona, lluvia ácida, erosión de los suelos, efectos invernaderos, disminución de la humedad atmosférica, oscurecimiento global y la recarga de acuíferos, provocando inundaciones. Lluvia ácida. La lluvia ácida se forma cuando la humedad en el aire se combina con el óxido de nitrógeno o el dióxido de azufre emitido por fábricas, centrales eléctricas y automotores que queman carbón o aceite. Esta combinación química de gases con el vapor de agua forma el ácido sulfúrico y los ácidos nítricos, sustancias que caen en el suelo en forma de precipitación o lluvia ácida. Los contaminantes que pueden formar la lluvia ácida pueden recorrer grandes distancias, y los vientos los trasladan miles de kilómetros antes de precipitarse con el rocío, la llovizna, o lluvia, el granizo, la nieve o la niebla normales del lugar, que se vuelven ácidos al combinarse con dichos gases residuales. La lluvia ácida provoca unos graves efectos medioambientales. La acidificación de las aguas de lagos y ríos dificulta el desarrollo de vida acuática en estas aguas, aumentando en gran medida la muerte de peces. Igualmente, afecta directamente a la vegetación, produciendo daños importantes en las zonas forestales, así como acabando con microorganismos fijadores de nitrógeno. Efecto invernadero. El efecto invernadero evita que el calor del sol deje la atmósfera y vuelva al espacio. Esto calienta la superficie de la Tierra, con lo cual se produce el efecto de invernadero. Existe una cierta cantidad de gases de efecto de invernadero en la atmósfera necesaria para calentar la Tierra. Actividades como la quema de combustible fósil emiten gases, especialmente dióxido de carbono, que actúan impidiendo que escape el calor. Muchos científicos consideran que como consecuencia se está produciendo el calentamiento global. Otros gases que contribuyen al problema incluyen los clorofluorocarburos, el metano, los óxidos nitrosos y el ozono. Desde los años 1980, se ha demostrado que los clorofluorocarbonos, también llamados freones, tienen efectos potencialmente negativos. Contribuyen de manera importante a la destrucción de la capa de ozono en la estratosfera. Estos son el metano, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Metano. El metano es perjudicial por su gran contribución al efecto invernadero. Tiene una capacidad de retención de calor 300 veces superior a la del CO2. Dióxido de carbono. Aunque el dióxido de carbono no sea tóxico en sí, y de hecho favorece el crecimiento de las plantas, los ecologistas han puesto en evidencia en los años 1990 que el exceso de dióxido de carbono es una forma más de contaminación, ya que es el principal responsable del proceso de calentamiento global. Por ello, el Protocolo de Kioto, en 1999, estableció un calendario de reducción de las emisiones de este gas.
Monóxido de carbono. Es uno de los productos de la combustión incompleta. Es peligroso para las personas y los animales, puesto que se fija en la hemoglobina de la sangre, impidiendo el transporte de oxígeno en el organismo. Además, es inodoro, y a la hora de sentir un ligero dolor de cabeza ya es demasiado tarde. Se diluye muy fácilmente en el aire ambiental, pero en un medio cerrado, su concentración lo hace muy tóxico, incluso mortal. Cada año, aparecen varios casos de intoxicación mortal, a causa de aparatos de combustión puestos en funcionamiento en una habitación mal ventilada. Polvo atmosférico. El polvo atmosférico, o partículas de materia, es el término utilizado para nombrar una combinación de partículas sólidas y gotitas líquidas que se encuentran en el aire. Algunas partículas son lo suficientemente grandes y oscuras para verse en forma de hollín o humo. Otras son tan pequeñas que solo pueden detectarse con un microscopio electrónico. Cuando se respira el polvo, esta puede irritar y dañar los pulmones, con lo cual se producen problemas respiratorios. Las partículas finas se inhalan de manera fácil profundamente dentro de los pulmones, donde se pueden absorber en el torrente sanguíneo o permanecer arraigadas por períodos prolongados de tiempo. Las partículas sólidas o líquidas en suspensión en el aire se constituyen principalmente de polvo, proviene de la erosión de los suelos o de la actividad volcánica, polen, solo en ciertos períodos del año, residuos de combustión incompleta, sobre todo debidos a los transportes, y procesos industriales como la tala de árboles. La ligereza de estas partículas y su tamaño, del orden del micrómetro al centenar de micrómetros, les permiten dispersarse con el viento. Pueden penetrar profundamente en los pulmones, causando alergias, pudiendo acarrear dificultades respiratorias o incluso cánceres en ciertos casos. Oscurecimiento global. El oscurecimiento global es un término que describe la reducción gradual de la cantidad de luz solar observada que alcanza la superficie terrestre desde la década de los años 1950. El efecto varía con la localización, pero globalmente es del orden de un 5% de reducción en 3 décadas, 1960-1990. La tendencia se ha revertido durante la pasada década. El oscurecimiento global crea un efecto de enfriamiento que ha podido llevar a los científicos a subestimar los efectos de los gases de efecto invernadero en el calentamiento global. Deforestación. Los bosques son grandes ecosistemas para la humanidad, proveyendo oxígeno, regulando climas regionales, resguardando la fauna autóctona, protegiendo áreas productivas para la agricultura, protegiendo el suelo contra la erosión, evitando inundaciones y un sinfín de otros beneficios, como proveedor de materias primas. La intervención desmedida del hombre en los bosques, mediante su remoción, tala indiscriminada, o reposición artificial de otras especies no autóctonas, aptas para el uso industrial pero desequilibrantes para los ecosistemas regionales, produce consecuencias a veces irreparables. Contaminación global. La contaminación atmosférica hace referencia a la alteración de la atmósfera terrestre por la adición de gases, o partículas sólidas o líquidas en suspensión en proporciones distintas a las naturales. El nombre de contaminación atmosférica se aplica por lo general a las alteraciones que tienen efectos perjudiciales sobre la salud de los seres vivos y los elementos materiales, y no a otras alteraciones inocuas. Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales que implican combustión, tanto en industrias como en automóviles y calefacciones residenciales, que generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes. Igualmente, algunas industrias emiten gases nocivos en sus procesos productivos, como cloro o hidrocarburos inquemados. La contaminación atmosférica puede tener carácter local, cuando los efectos ligados al foco se sufren en las inmediaciones del mismo, o planetario, cuando por las características del contaminante, se ve afectado el equilibrio general del planeta y zonas alejadas a las que contienen los focos emisores. Contaminación en la Ciudad de México y sus alrededores. En noviembre de 1985, antes de que las autoridades tomaran medidas al respecto. Cada familia de productos contaminantes tiene sus fuentes, su difusión en la atmósfera y sus efectos. En particular, en el caso de la contaminación atmosférica, la difusión de los agentes contaminantes desempeña un papel importante en los efectos producidos. En ciertos casos, una contaminación importante pero de origen puntual puede dispersarse sobre una zona geográfica amplia y tener un impacto débil; en otros casos, una contaminación difusa, por ejemplo, la que generan los medios de transporte, se concentra por los vientos y el relieve y tiene un impacto notable sobre las ciudades. Influencia de la contaminación en la salud.
Muchos estudios han demostrado enlaces entre la contaminación y los efectos para la salud. Los aumentos en la contaminación del aire se han ligado a quebrantos en la función pulmonar y aumentos en los ataques cardíacos. Niveles altos de contaminación atmosférica según el índice de calidad del aire de la Agencia de Protección del Ambiente perjudican directamente a personas que padecen asma y otros tipos de enfermedad pulmonar o cardíaca. La calidad general del aire ha mejorado en los 20 últimos años, pero las zonas urbanas son aún motivo de preocupación. Los ancianos y los niños son especialmente vulnerables a los efectos de la contaminación del aire. El nivel de riesgo depende de varios factores. La cantidad de contaminación en el aire, la cantidad de aire que respiramos en un momento dado. Otras maneras menos directas en que las personas están expuestas a los contaminantes del aire son: el consumo de productos alimenticios contaminados con sustancias tóxicas del aire que se han depositado donde crecen, consumo de agua contaminada con sustancias del aire, ingestión de suelo contaminado, y contacto con suelo, polvo o agua contaminados. Retomando el tema en sí de la responsabilidad, nos podemos dar cuenta que todo esto que está pasando no solo en el país sino en todo el mundo, se podría evitar si la gente que no es responsable lo fuera, pues nos ayudarían a reciclar y cuidar el medio ambiente. Hay personas que buscan y crean formas divertidas para cuidar la ciudad, pero la gente irresponsable al parecer no valora ni siquiera lo que los demás hacen para tratar de colaborar en el cuidado mundial del planeta. Espero que a todos les haya quedado claro el grado de importancia que tiene en todo el mundo la responsabilidad y hayan captado el mensaje, y para los que no consiguieron captarlo, les decimos que tienen que cuidar el medio ambiente, pues a fin de caso es el lugar donde vivimos, y si lo llegáramos a destruir no solo destruiríamos un planeta, sino sería el fin de la raza humana, pues es algo casi imposible idear una forma de trasladarnos a otro planeta, y en caso de que pasara sería una vida muy difícil, pues nos sería difícil imponernos a muchas cosas nuevas, ya sean que nos faciliten o compliquen las cosas, así que antes de tirar basura en las calles, explotar el medio ambiente o tirar líquidos contaminantes al agua, así que antes de contaminar piensen en no solo lo que le pasará al planeta sino a ustedes.